Dios les bendiga, hermanos amados, en esta hermosa mañana. Me da gusto volver a verlos. El Señor nos permitió trabajar con la directiva hace algún tiempo y estamos agradecidos con Dios de que rostros conocidos podamos volver a verlos, pero también los rostros no conocidos, a los que no conocemos, porque sabemos que el Señor sigue añadiendo almas jóvenes, sabemos que el Señor sigue llamando a los jóvenes para su trabajo. Amén. Bien, hermanos, nos han asignado trabajar un tema para este congreso y estaré agradecido si ustedes me acompañan a abrir sus Biblias en San Marcos capítulo 12 para comenzar lo que es el estudio de esta mañana. Marcos 12, 41 al 44. Donde lo tengan pueden glorificar el nombre del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer de la manera acostumbrada en el nombre del Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a orar. Señor, en esta hermosa mañana hemos leído tu palabra. Padre celestial, te suplicamos, te pedimos, Señor, que ella pueda ser llevado no solamente a los oídos, sino de los oídos a los corazones, que pueda, Padre celestial, volver a ti, pero no vacía, antes bien que haga, Padre santo, aquello para lo cual ha sido enviada, Señor. Permite que los pensamientos desciendan desde el trono de tu gracia y que hables, Señor, a tu pueblo. Habla al necesitado, al débil, al cansado, al animado, Señor, a cada uno de los corazones que hoy está aquí presente para ser alimentado con tu palabra, Padre celestial. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos encomendamos en tus manos, sabiendo que de ti viene la gracia y la ayuda, Señor, en todo momento. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera leer unos versículos anteriores. En el versículo 38, si está su Biblia abierta, dice la palabra del Señor: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hermanos, pareciera que los versículos que leímos no tienen coherencia, ¿verdad?, con el tema que vamos a desarrollar. Pareciera que las cosas no coinciden con el mensaje el tema que ha sido asignado el día de hoy. Pero al igual que ustedes, hermanos, cuando escuché el tema, y sobre todo cuando me di cuenta que tenía que desarrollar el primer estudio, pensé mucho sobre él. Una pregunta que anduvo por mucho tiempo en mi mente: ¿en qué consiste la vida devocional del joven cristiano? Básicamente, hermanos amados, tenemos que desarrollar la naturaleza de la devoción en este espacio que se nos ha asignado. Especialmente, sobre todo, porque la palabra devoción, devoto o devocional, no es una palabra que encontremos en nuestras Biblias. No es una palabra que esté en nuestras Biblias. No sé si ustedes han buscado la palabra devoción en sus Biblias, pero no está. Menos devocional, menos devoto, que son palabras que se conjugan. Entonces se vuelve especialmente complicado desarrollar
una enseñanza respecto a la naturaleza de la devoción, si la misma escritura no habla sobre la devoción de manera explícita. Entonces, amados hermanos, cuando escuchamos la palabra devoción, ¿verdad? Con esto quiero entrar ya de lleno al primer lugar. Vamos a entender los conceptos de nuestra pregunta. Hay por lo menos tres cosas que debemos entender de nuestra pregunta. ¿En qué consiste la vida devocional del joven cristiano? Tres cosas. La primera es consistencia. No sé si ustedes sepan qué era consistencia, yo tenía una vaga idea. Vida devocional y ya en el último lugar, joven cristiano. Bien, permítanme definirles lo que es la consistencia. La consistencia es una propiedad de la materia, caracterizado por tres cosas. Algo que es duradero, estable y sólido. Algo que es duradero, estable y sólido. Cuando alguien nos pregunte respecto a algo, cualquier cosa que sea, que si es consistente, entonces nosotros vamos a calificar estas tres propiedades: duradero, estable y sólido. Estas cosas, hermanos, son indivisibles, no pueden dividirse una de la otra. No podemos decir, por ejemplo, que algo es duradero, pero no es estable, porque para durar necesita estabilidad. De igual forma, no podemos decir que algo es estable si no es duradero. O por lo contrario, no podemos decir que es estable si no tiene solidez. Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué base el joven cristiano descansa o confía su vida devocional, ¿no? Ese fundamento, hermanos amados, tiene que ser duradero, estable y sólido. Duradero, estable y sólido. Lo siguiente que me gustaría definir, por lo menos, es la vida devocional, vida de devoción o la devoción en sí misma. Y me gustaría abarcar un poco más de espacio en esta palabra, por lo que todos presuponemos que es la vida devocional. Todos quizás pensamos que el tema general nos están invitando a reforzar nuestra vida de lectura y oración diarias. Que eso es lo que usted y yo pensamos que es una vida devocional, un estricto sistema de lectura y oración diarias que aunque pase el tiempo, aunque pasen los años, ella debe aumentar y no disminuir. Todos por lo menos pensamos eso. Yo por lo menos pensaba eso al inicio del estudio de esta mañana. Sin embargo, hermanos, debo decir que la lectura y la oración son una parte importante, pero no es el todo de la vida devocional. No está completa una vida devocional descansándola solamente en lectura y oración. Entonces, debemos entender que mi vida devocional no se limita solamente a una hora de lectura y a una hora de oración. Es una parte importante, pero no es el todo. Es un medio, pero no es exclusivamente el fin. Entonces, lo que sí podemos hacer es definir devoción. Devoción es ese sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad o los méritos de una persona, por ello, existe una entrega total a esa causa. O sea, que nuestro intelecto, nuestra capacidad de pensar ha sido cautivado por una causa, y una vez que investigamos sobre esa causa, dedicamos nuestras vidas a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que es digno o que tiene los méritos suficientes para entregar nuestra vida a esa causa. Sucede en muchos lados. Al momento de que usted egresa del bachiller para pasar a la universidad, aquella vocación que usted tiene
se convierte en una vocación cuando inicia su carrera profesional. Es algo semejante. Entonces pensamos que aquello a lo que nos entregamos vale, como comúnmente decimos, la pena para darnos a Él toda la vida. Ese concepto es bíblico. Si es bíblico, es muy bíblico, porque dice el Señor Jesucristo. Muchas partes de los sinópticos dice que aquel que quiera hallar la vida, ¿verdad?, la perderá, pero aquel que pierda la vida por causa de mí, el Evangelio la hallará, porque nos está llamando a una entrega total, a una vida de devoción. Ese concepto es conocido por todos. Lo sabemos, no necesitan decirnos que eso es un concepto sobre una vida devocional. Sin embargo, vuelvo a repetir, ya que el margen de nuestra doctrina es la Escritura, y ya que los contornos de nuestra enseñanza los delimita la Escritura, nos obliga a buscar textos y bases sólidas en la Escritura para que podamos definirla tal y como ella es, la vida devocional. Uno de los padres de la iglesia, Eusebio, la define como levantar la vista a el único y solo Dios y la vida en concordancia con Él. Eso es lo que dice uno de los padres de la iglesia. Hace mucho tiempo que escribió eso. Alguien más dice que la vida devocional es una respuesta del corazón. La vida devocional es una respuesta del corazón, un don de todo el ser, en lugar de una religión formalista que cumpla mecánicamente los sacrificios ordenados por la ley. Y ahí es donde empieza a tomar forma nuestros textos que leímos. Ustedes se dan cuenta, hay dos grupos allí, por lo menos un grupo y una pequeña, una anciana. Una respuesta de corazón, de todo un ser, un don de todo el ser, o sea, damos nuestro ser, damos nuestra vida y toda la composición de ella, en vez y en lugar de una religión formalista que cumple mecánicamente los sacrificios ordenados por la ley. Y estaba un poco frustrado, hermanos amados, para ser sinceros, porque no había en la Escritura algo que apoyara mi idea la idea sobre la vida devocional, sobre lo cual teníamos que descansar. Sin embargo, el Señor envió una pequeña luz del cielo, ¿verdad? Y en uno de los diccionarios encontré un concepto bastante interesante. Bastante interesante. Hermanos, sí estamos aquí, ¿verdad? Que los escucho muy silenciados. Hay una palabra griega. Nuestra Biblia fue escrita en griega, ¿no? En griego helenístico, por la cultura que se desarrolló en aquellos tiempos. Cuando el apóstol Pablo, porque es el apóstol Pablo quien más escribe acerca de este asunto, escribe, después pasamos la transliteración y llegamos al español, pero de allá para acá se perdieron muchas ideas y conceptos naturales, de tal forma que cuando el apóstol Pablo escribe sus epístolas, muchas palabras que él utiliza no existen en el español. No existen. ¿Por qué? Porque no había forma de que una sola palabra en el español abarcara el amplio a los que leyeron. Una de ellas es la palabra piedad. ¿Escucharon, hermanos? ¿Qué palabra es? Piedad. La palabra piedad viene del griego eusebeia. Eusebeia. No somos expertos en el griego, no sé si así se pronuncia realmente, pero eusebeia al español fue traducido como piedad, piedad. Y parece que nuestro tema se va más allá todavía, ¿no?, de lo que es el tema general, la vida devocional. Ya leímos unos pasajes que pareciera no tienen nada que ver con el tema y ahora sacamos una palabra que parece que nos aleja del concepto más que acercarnos al concepto. Sin embargo, ¿por qué? Porque otra vez presuponemos saber lo que es piedad, como la vida devocional. En el Antiguo Testamento la palabra piedad da a entender a una persona, hermanos amados,
que necesita la misericordia porque merece castigo. Por eso el salmista escribe, si no me equivoco, en el Salmo 51, ten piedad, oh Dios, de mí. Ten piedad, porque el salmista está pidiendo misericordia porque él sabe que merece un castigo. Pero la palabra de la que estamos hablando en el Nuevo Testamento griego está relacionado a una persona piadosa. Cambian los conceptos en el Nuevo Testamento. Esta palabra piedad está relacionado más bien a una persona piadosa porque incluye la idea del temor a Dios, obediencia a sus mandamientos y una vida religiosa práctica. Nosotros dejamos de usar la palabra religión para referirnos a nosotros mismos hace mucho tiempo, ¿no es así? Ya no decimos nuestra religión, decimos nuestra doctrina o nuestra enseñanza. Pero quiero que tomen esta palabra lo más natural posible, hermanos. La palabra religión, tal como lo describe Santiago en su epístola, la religión pura y sin mácula es aquella, guardarse del mundo, visitar a las viudas. En ese contexto se utiliza la palabra piedad porque incluye la idea del temor a Dios, la obediencia a sus mandamientos y una vida religiosa activa. Y esta es la última parte la que nos interesa, porque es una vida activa. ¿Recuerdan lo que leímos de los fariseos, hermanos? ¿Sí lo recuerdan? Lo leímos hace 10 minutos, creo. En el capítulo 23 de San Mateo, el Señor Jesucristo reprende duramente a los escribas. En el capítulo 23 de San Mateo, el Señor Jesús reprende la doctrina de los escribas y de los fariseos, porque era una vida religiosa inactiva. Entonces, el énfasis de esta palabra, piedad o eusebeía, como lo decimos hace un momento, es hacia la vida práctica, la vida que nos mueve a hacer, la vida que nos mueve a vivir, la vida que nos mueve a accionar. Una persona de vida religiosa activa es conocida en las Escrituras como una persona piadosa. Lucas 2:25 tenemos a un anciano llamado Simeón. ¿Sí lo recuerdan? La Escritura dice de Simeón, capítulo 2:25, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, ¿ven la palabra, cómo el evangelista utiliza la palabra? Justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Más adelante dice que este hombre Simeón vivía una vida en obediencia a Dios. Le había dicho, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no? Que no moriría sin que viera al Cristo, al Señor. Entonces, el Espíritu Santo mismo que habló al principio de su vida, comenzó en él, gestionó en él, emergió en él una vida devocional que no terminó hasta que él mismo con sus brazos pudo tocar a Jesús recién nacido. Y que dijo, ahora han visto mis ojos. Hermanos, ¿cuántos años habrán pasado sobre Simeón? ¿Se han puesto a pensar eso? Él ya era un anciano. Ya habían pasado muchos años en su vida. La Escritura no nos dice a qué edad el Espíritu vino sobre él para manifestarle que habría de ver al Cristo. Y no nos dice de cuántos años murió, pero la verdad habrá sido mucho tiempo. Más adelante en ese mismo capítulo tenemos a Ana. ¿La recuerdan? ¿Sí? ¿Cuántos años demoró casada? Por allí. 7. 7 años demoró casada. ¿Y cuántos años estaba viuda? 84 años. ¿Alguien puede sumar? 74 más 7, 91. ¿Cuántos años tenía cuando se casó? Sabemos. Estaba muy anciana. Y esta mujer todos los días en el templo estaba. Esta es una definición
implícita de una vida devocional, ¿sí? Una vida que es duradera, sólida y estable. Tiene consistencia. No es como dice el apóstol Pablo, de doble ánimo. Y no es que tenga ánimo por dos, sino que tiene dos ánimos. Ahorita sí, al rato no. No, hermanos. Simeón por lo menos y Ana ya nos enseñan que una vida devocional es duradera, es estable y es sólida. Pero, dice Hechos capítulo 2, versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos, varones judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En Hechos 10, versículo 1 y 2, también la escritura nos dice acerca de Cornelio: había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando la escritura utiliza la palabra piedad, lo hace para aplicársela a un hombre o una mujer que ha llevado consigo una vida devocional bastante extensa, bastante durable y bastante sólida. Espero que hasta este punto, hermanos amados, me hayan entendido. Podemos decir entonces que una vida piadosa y una vida devocional son sinónimos a la luz de la Escritura. Una vida piadosa ya no es la piedad del Antiguo Testamento, hermanos. Es la piedad del Nuevo Testamento la que se aplica a una persona que lleva una vida devocional. Son pues estas dos cosas virtudes que por amor a Dios inspiran tierna devoción a las cosas santas. Yo sé que muchos de nosotros tenemos este tipo de inspiración. Pero la idea del Señor en esta tarde es que no solamente sea una vida de devoción, sino que sea consistente. No cualquier devoción, hermanos. No cualquier devoción. Una devoción consistente, durable, estable y sólida. Sucede algo curioso, hermanos, cuando usted toma la palabra piedad y lo lleva al diccionario. Se da cuenta que esta palabra piedad tiene una raíz etimológica latina que significa devoto. Y es donde se conectan las ideas. Piedad, del latín, devoto, que es una conjugación de devoción o de una vida devocional. Son lo mismo. A la luz de la Escritura, una vida piadosa y una vida devocional son lo mismo. Tienen el mismo peso y tienen el mismo propósito. Y sobre la piedad, la Escritura tiene muchísimo que decirnos. Y ese es nuestro descanso. Para ser una doctrina bíblica debe estar totalmente fundamentada en la Escritura. Si alguno hable, dice el apóstol, hable conforme está escrito. Suenan hermosas las definiciones de Eusebio, las definiciones de los diccionarios, pero nos importa más lo que la Escritura pueda decir sobre algún tema. ¿Y qué dice la Escritura sobre la piedad? Dice en 1 de Timoteo 3:12 que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Para esto tenemos un ejemplo más adelante. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice que debemos ejercitarnos en la piedad. Y dice más abajo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero quien se ejercita en la piedad no solamente tiene promesas de esta vida, sino de la vida venidera. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 5 dice que algunos tienen la piedad como fuente de ganancias económicas. Y más adelante, hermanos amados, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11 dice la Escritura
que se espera de los creyentes que vivan o que anden en santa y piadosa manera de vivir. Es un texto que se complementa, ¿no? Porque dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis de andar ustedes, vosotros, en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, cuando leamos la palabra piedad, nos vamos a entender el contexto un poco. Porque sabemos que aquel que es piadoso es porque lleva una vida de devoción a Dios. Aquel que en la Escritura es llamado piadoso es porque ha tenido durante toda su vida, o por lo menos hasta que Cristo lo salvó, una vida estable, sólida y duradera de su devoción a Dios, de lo que él cree de Dios. La última parte, hermanos amados, de nuestro tema, ¿en qué consiste la vida devocional del joven cristiano? Pues es que nos ponen en tela de juicio a nosotros. Si tu vida y mi vida devocional verdaderamente descansa sobre algo sólido. ¿No se han puesto a pensar eso, hermanos? Hermanos jóvenes. Lamentablemente estamos en una etapa en la que las pasiones son fuertes. La experiencia es poca. Pudiéramos ser seducidos por cualquier cosa, de lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo 2:22 de Timoteo. Si no tenemos una vida estable, vamos a sucumbir, vamos a caer, vamos a tener un final desastroso, ¿sí? Y es, hermanos, la pregunta, ¿sobre qué mantenemos nuestra vida devocional? ¿Sobre qué descansa nuestra vida piadosa? Y es a donde tenemos que regresar a los versículos que leímos al principio. ¿Me acompañan? Voy a leer otra vez porque la tendencia humana es olvidar. Dice el versículo 38 del Evangelio según San Marcos. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. No hay nada inherentemente malo en esto, hermanos. No hay nada de malo en andar con ropas largas, ¿sí? Porque no pudiéramos descontextualizar estas expresiones de Cristo, decir que el Señor denigró a los escribas porque andaban con ropas muy largas. No. Tampoco es malo amar las salutaciones, no. Tampoco podemos decir que es malo amar las primeras sillas en las iglesias. Tampoco podemos decir, hermanos amados, que ocupemos las primeras sillas en las cenas. No hay nada malo en ello si la actitud del corazón es la correcta. Pero dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, porque devoran las casas de las viudas. Y, ¿están en sus Biblias, hermanos? Si no, ¿cómo van a saber que les estoy diciendo la verdad? No me miren a mí, miren la Biblia. ¿Qué dice el evangelista? Y por pretexto. O sea, hacen todo esto, ¿sí? Todo esto que les acaba de decir el Señor Jesucristo, y por pretexto, un acto terrible, dice que los escribas devoraban las casas de las viudas. Y para mitigar esto, para aplacar la conciencia o la culpabilidad de la conciencia que pudiera llegar a sus mentes, que por pretexto hacen largas oraciones. Tenemos una vida religiosa, ¿sí? Hay una vida religiosa, pero está mala. Es una vida religiosa hipócrita. Eso no es la vida devocional. Podríamos llamarle a esta sección lo que no es la vida devocional, ¿sí? No es solamente una apariencia de piedad. ¿Han leído ese versículo del apóstol Pablo? Que en los postreros tiempos
Habría hombres amadores de sí mismos. Y estos mismos tienen la piedad como fuente de ganancia. Y más adelante dice que en 2 de Timoteo 3:5 tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque tienen como ganancia económica la apariencia de piedad. A ellos les conviene tener esta imagen. A ellos les convenía tener esta imagen, porque era su principal fuente de ganancias, hermanos amados. Entonces, del versículo 38 al versículo 40, nosotros tendemos la conducta hipócrita de los fariseos religiosos, aquellos que decían que tenían una verdadera vida devocional. Y del versículo 41 al 44, donde tenemos a la anciana que echó las 2 blancas de ofrenda, tenemos una verdadera piedad o devoción hacia Dios. Ya tiene sentido nuestro contexto, porque ya entendimos las palabras. Hermanos, Cristo estaba comparando aquí una verdadera vida devocional y una vida religiosa inútil. Tenemos una pública acusación condenatoria, por un lado, del maestro contra el grupo religioso de su época. Y tenemos, amados hermanos, una discreta admiración y aprobación de una viuda piadosa por el otro. Entonces, en contraste totalmente, aquellos quienes los escribas, devoraban las casas de las viudas, tenemos una viuda que dio todo lo que tenía. 2 historias en contraste, verdaderamente opuestas entre sí, tan cercanas pero tan distantes. Preguntémonos, hermanos amados, para entender un poquito la historia, ¿quiénes eran los escribas? Podemos confundirlos con los fariseos, que eran como un partido político más o menos, y los escribas, algunos eran fariseos, pero no todos. Los escribas, amados hermanos, aparecieron en la época de silencio entre Malaquías y San Mateo. Ahí aparecen, algunos historiadores tienen idea de cómo, pero no tienen la certeza de afirmar dogmáticamente cómo aparecieron. Pero ahí están, ahí nacieron, en esa época en donde Dios no habló 400 años. Allí surgieron y aparecen cuando Cristo entra a la vida pública de su ministerio. Pero ahí estaban, hermanos. Ay, cómo causaron dolor de cabeza para la enseñanza del Señor Jesucristo. Los escribas, déjenme decirles entonces quiénes eran. Eran expertos en el estudio de la ley de Moisés. ¿Sí? Los escribas eran expertos en el estudio de la ley de Moisés, o la Torá como lo conocen los judíos. Eran expertos. Por eso se enojaban, hermanos, y aquí hay algo gracioso, por así decirlo. Por eso se enojaban los escribas cuando Cristo les decía, ¿no habéis leído? ¿No? Porque los escribas se sabían la ley al derecho y al revés. Y Cristo les decía, ¿no has leído? No, había algo allí que carcomía la conciencia, que causaba una muina, como decimos por allá, en el corazón de los escribas, porque el maestro, sí, el hijo del carpintero, estaba enfrentando a los escribas. Los escribas estaban encargados de preservar la ley tal y como fue entregada. Ellos eran el grupo encargado de preservar la naturalidad, la originalidad de la escritura, de la ley, tal como fue entregada. No me equivoco, hermanos, algunos de ellos decían que Dios le entregó la ley a los profetas a los patriarcas le entregaron la ley a los profetas, los jueces, luego a los profetas a los escribas. Ellos eran los que continuaban en la preservación de la ley. Y reunían alrededor los escribas, alrededor de sí, a alumnos
y los instruían en la ley. Se les menciona como maestros y abogados. También se les dice doctores de la ley, pues tenían a su cargo la aplicación y administración de la justicia como jueces. Estos hombres no solamente eran religiosos, sino que estaban a su cargo la correcta administración de la aplicación de la justicia en Israel. Si había alguna injusticia, los israelitas tenían que ir con ellos y según la ley, el Torá, tenían ellos que dictaminar justicia a favor de quien mereciera la justicia. Eran protectores contra posibles herejías que pudieran entrar o infiltrarse en la religión judía. Los escribas entonces eran protectores, ¿sí?, de la tradición, protectores de herejías, protectores del pueblo. Pero ¿saben qué dice el Señor Jesucristo de ellos, hermanos? ¿Qué dice el versículo 38? Guardaos de los escribas. Yo no sé si a usted también le cayó el peso como a mí cuando leí esto. Los protectores, ¿sí?, los que estaban a su cargo, conservar la pureza de su religión. El Señor les está diciendo, guardaos de ellos. Guárdense de quienes tienen que protegerlos. Guardaos de los escribas. Eran totalmente lo opuesto a una vida piadosa. ¿En qué descansa la vida piadosa? En accionar, en vivir y en practicar lo que está escrito. ¿Y qué dice Mateo 23:3? Dicen y no hacen. Hablando sobre los escribas, en la represión pública del Señor Jesucristo contra los fariseos y los escribas, ¿no? Cuando tomaron consejo ya para matarlo, porque este discurso de Cristo había sido el vaso que derramó, la gota que derramó el vaso para los escribas y los fariseos. Era una condenación pública de los protectores de Israel. Dicen y no hacen. Guardaos de los escribas, porque su vida piadosa es una vida hipócrita, porque viven y no hacen. Es el maestro, hermanos amados, de quien estamos hablando. Por ese discurso él fue, por más que eso, pero ese fue el detonante, fue crucificado. Además, hermanos amados, pudiéramos querer ser indulgentes con los escribas, pero no podemos. ¿Saben por qué? Porque los escribas sabían lo suficiente para actuar. Ni siquiera la viuda piadosa sabía lo suficiente para hacer. Pero además, dice 23:4 de Mateo, atan pesadas cargas a los hombres y ellos ni con un dedo los mueven. Realmente los escribas no tienen indulgencia. No solamente no hacían lo que sabían que tenían que hacer, sino que ataban sobre los hombres, sobre sus discípulos, pesadas cargas que ellos mismos no hacían. Es peor todavía. Por eso dice el Señor Jesucristo, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo hacen 2 veces más hijo, infierno. ¿Por qué? Es el mismo sistema que ellos aprenden. A no hacer, a solamente hablar y hablar. Ellos hacían todo para su propio beneficio. ¿Qué no es la vida devocional? Todo esto no es la vida devocional, hermano.
Todo esto no es una vida piadosa. Hacían cosas para sus propios beneficios, para ser visto de los hombres, para que los hombres cuando los vieran en las plazas con sus largas túnicas orando, les pudieran por si acaso poder saludar y decir Rabí, porque ellos amaban las salutaciones públicas, ensalzando su nombre. Por eso el Señor en ese contexto dice, no digáis Padre a nadie en esta tierra. No lo merece. Esto no es la vida devocional. No es. Hermanos, nuestra vida cristiana no se limita a las cuatro paredes del templo. Nuestra vida cristiana, nuestra profesión de fe, nuestra vida de piedad, no sé cómo usted quiera llamarle, su vida devocional, no está limitada por las cuatro paredes del templo. Porque no es difícil ser santo en el templo. No es difícil ser piadoso en el templo. No es difícil ser un buen mandadero en el templo. No es difícil, realmente no lo es. ¿Saben por qué? Porque es el mismo principio de los escribas, para ser visto de los hombres. Lo difícil, amados hermanos, se encuentra afuera del templo, ¿no? Algunos de ustedes, hermanos, en algunas iglesias quizás pude hablar sobre los 4 jóvenes hebreos llevados a Babilonia. No sé si se acuerdan, ¿no? Pero había algunas cosas allí. Los padres de estos jóvenes hicieron un trabajo excelente, porque pudieron poner a 4 jóvenes en medio de un imperio poderoso. Y estos jóvenes no doblaron sus rodillas. No lo hicieron. Hoy día, hermanos, donde quiera andamos doblando la rodilla, ¿no? Simbólicamente hablando, en la escuela los padres se doblegan ante lo que dicen los maestros. Sí, para que no le bajen de punto esto y lo otro y lo otro. Fácilmente doblamos rodillas. No hay consistencia en esa vida piadosa. No hay consistencia en esa vida cristiana. Porque no hay solidez. Porque, hermanos amados, saben lo suficiente. Sabemos lo suficiente. Pero no hacemos lo que sabemos. De ese lado, y cuando esas cosas suceden así, hermanos, déjenme decirle que no estamos del lado de la viuda, sino que estamos del lado de los escribas. Hoy, hermanos amados, la ideología de género, ¿verdad? Obligatoriamente tenemos, pero sí tenemos filosofías e ideas cerradas a los cuales no debemos doblar nuestra rodilla. Porque si nuestra vida devocional es la correcta, porque si nuestra vida piadosa es la indicada, entonces tenemos que permanecer sólidos. No vamos a doblegar nuestras rodillas, hermanos. Estos eran los escribas, ¿sí? Hombres que sabían lo suficiente, pero que no hacían nada, en lo absoluto. De hecho, hermanos, en el capítulo 2 en el que estamos, al principio del capítulo, ustedes pueden regresar a su Biblia, un capítulo atrás de San Marcos 12, tenemos una parábola, ¿sí? Una parábola sobre los labradores que están aquí, hermanos. Abran su Biblia. Los labradores malvados. No lo voy a leer rápidamente, solamente vamos a decir de lo que trata. Un señor, un rey, como usted quiera llamarle, plantó una viña y se la dejó encargada a unos hombres. Y el rey mandó cuando ya debía haber cosecha, y mandó una vez y otra vez y otra vez. Pero no había nada. Y los labradores malvados golpeaban, apedrearon y al final
mataron a los enviados del Señor. Y pregunta el Señor de una manera muy interesante: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a quiénes? A los labradores. ¿Y dará su viña? Dice el versículo 10, ni aún esta escritura, ven ahí, no sé cómo llamarle esa expresión del maestro, pero les dicen los escribas, ni aún esta escritura habéis leído, dicen los escribas. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice el versículo 12, y procuraban matarle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. ¿Contra aquellos quién? Bueno, pues si usted lee el contexto se va a dar cuenta que habla de los escribas. Los escribas sabían que ellos eran los labradores malvados que no labraban la viña. Y esto, hermanos amados, esto son el prototipo de lo que escribe el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 1 y 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y en Ezequiel vuelve a decir lo mismo. Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Estos, hermanos amados, estos eran los escribas. Se apacentaban a sí mismos y no les importaba devorar la casa de una viuda. ¿Sí? Eso es lo más ya deshonesto que pueda existir. No les importaba que con tal de que ellos ganaran algo, tuvieran que dañar a alguien más. Eso ya es un pensamiento diabólico. Obtener el beneficio a costas del sufrimiento de alguien más no es algo que esté en la Escritura, que corrobora una vida piadosa. ¿Lo entendemos, hermanos? Lo que no es la vida devocional, decir y no hacer. Lo podemos decir en el templo, lo podemos mostrar en el templo. Copas largas oraciones. ¿Sí? ¿Qué más dice de los escribas? Salutaciones, primeras sillas, enfrente, pero no hacen más allá, fuera de las cuatro paredes del templo. No es recriminación, pero sí es una advertencia contra nuestra vida piadosa, contra lo que nosotros decimos ser en la escuela. ¿Cuántos de aquí estudian, hermanos? ¿Pueden alzar su mano los que estudian? Ya no estudian. Pocos. Pero la escuela es un ambiente muy hostil hoy. ¿Sí? Es un ambiente terrible. Qué bueno que a mí no me permitió el Señor estudiar en esta parte de mi vida y fue mucho más atrás. Porque realmente está algo terrorífico. Terrorífico. Es allí donde ustedes, hermanos, tienen que mostrar verdaderamente su vida devocional, su vida a quien le muestran devoción. Entonces, hermanos, ¿qué prosiguió? En el versículo 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Y qué dice? Muchos ricos echaban mucho. Y aquí, hermanos, vamos a ver qué fue lo que distinguió a estos ricos, a estos escribas, de esta anciana viuda. Porque el atrio de las mujeres, como se le conoce a esta parte donde había 7 para ofrenda, no fue el nombre. Había 7 depositarios para ofrenda,
¿no? Y el maestro se sentó enfrente de ellos. Había hablado acá contra los escribas y se dirigió hacia allá, se sentó y estaba con sus discípulos. Dice la Escritura que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, ¿tienen sus Biblias, hermanos? ¿Miraba qué? ¿Qué es esa palabra que está a continuación? Miraba cómo. ¿Sí escucharon? Miren lo que dice el Señor. Estaba sentado frente al arca y miraba cómo y no cuánto. ¿Sí me entendieron? El Señor estaba mirando cómo. Cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos, dice la Escritura, echaban mucho. Jesús precisamente eso es lo que ve en cada uno de nosotros, el cómo y no el cuánto. Porque precisamente, hermanos amados, la vida devocional descansa sobre la intención del corazón, sobre lo que usted y yo somos verdaderamente. Debemos tener conciencia, hermanos. Debemos tener en la mente una realidad vívida de que el Señor está observándonos. A veces se nos olvida, ¿verdad? Nos olvida que Él nos observa. No hay una habitación en el mundo en la que Él no pueda entrar a discernir la intención del corazón. Él lo conoce, Él sabe cómo. No es que no sea importante el cuánto, pero para el Señor, hermanos amados, es más importante el cómo, porque Él sabe cómo hacemos nuestras cosas. Esta viuda pobre, el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21, que nos narra la misma historia, nos dice que esta viuda no era solamente pobre, sino que era muy pobre, muy pobre. No es que ella tenía algo guardado en casa, no es que ella tenía alguna otra forma de subsistir, no es que ella tenía alguna otra forma escondida debajo de su habitación, de su cama. Esta viuda muy pobre era más bien semejante a la viuda a la cual visitó Elías, que solamente tenía el poco puñado de harina para hacer solamente un pan y comer y morir. Era una viuda muy pobre. Y cuando el Señor la observa, dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Cuando nosotros observamos, hermanos, la forma en la que los ricos echaban, la palabra original de esta idea es que monedas, ¿sí? Monedas. ¿Saben por qué? Porque las monedas suenan. Algún comentarista incluso dijo que llevaban bultos de muchas monedas para que cuando ellos echaran el dinero al arca sonara mucho, ¿no? Sonara bastante y dijera, oh, alguien está ofrendando muchísimo dinero. Pero la viuda echó 2 blancas o un cuadrante, 2 blancas, 2 pequeñas monedas de cobre que dicen algunos que ni siquiera sonó cuando cayó, ¿sí? No produjo ningún sonido porque eran tan livianas. Era la denominación más baja de Israel. Era, hermanos amados, una 64ª parte de un salario mínimo diario. O sea, era poquísimo. A nuestros ojos no era nada, ¿no? Para ser sinceros. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganan diarios? Y véanlo entre 64 partes, y una parte era lo que la viuda dio. Pero ella no dio, hermanos amados, como dijo el Señor. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Miren lo que dice el Señor sobre una vida devocional. Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y aquí viene su aplicación del maestro. Porque todos, sin excepción alguna, entre estos cientos de
personas que fueron ese día a ofrendar, porque entre todos han echado de lo que les sobra. Y qué triste, ¿no? Solamente una viuda echó todo lo que tenía, todo su sustento, todo lo que poseía. No había nada más en ella que tuviera de valor, sino solamente 2 pequeñas monedas de cobre. Para nosotros puede significar poco, hermanos amados, pero para el Señor eso fue todo. Y la vida devocional se resume en eso, hermano. Todo. Acá por el lado de los escribas, nada. ¿Sí? Nada, en lo absoluto, hermano. Realmente nada. Y tenemos en medio a los ricos que echaban mucho, pero echaban de lo que les sobraba. Y del otro lado, contrario totalmente, tenemos a una viuda muy, muy pobre que dio todo lo que poseía, todo su sustento, o como dice Lucas, todo lo que tenía para vivir. Y regresamos atrás. Simeón cambió vida por vida. Lo mismo que Ana, hermanos. Vida por vida. Su vida por la del pequeño Jesús. ¿No? Entonces, en resumen, en el último lugar, obtengamos nuestras respuestas a la pregunta que nos otorgaron al principio. La vida devocional del joven consiste en una vida centrada en Dios. Es que, lo vuelvo a repetir, hermano, para formar una doctrina, no formar, sino para encontrarle los pies a una doctrina, lo que nos enmarca, lo que podemos decir o no, es la Escritura. Y los versos y las historias que vimos nos dicen que una vida devocional es una vida centrada en Dios, totalmente en Dios. Una vida que se ha sincronizado a la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios, no la busque usted en otro lado, está en la Escritura. Voluntad revelada en su palabra, donde, y aquí es donde encuentra lugar lo que nosotros parcialmente sabíamos sobre la vida devocional, donde la lectura y oración diarios son el motor que impulsan este deseo. Consiste principalmente en que toda nuestra vida y posesiones estén total y completamente a la disposición de Dios para obedecer sus preceptos sin reservarnos nada para nosotros mismos. Nada para nosotros mismos. Y eso se contrapone con lo que dice los que tienen la piedad como fuente de ganancia, porque están buscando su propio bien. La devoción o una vida devocional significa una vida entregada a Dios. Un hombre devoto o piadoso es quien ya no vive según su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Quien considera a Dios en todo. Quien sirve a Dios en todo. Quien en todas sus facetas de su vida diaria, de su vida ordinaria, toda ella lo hace en nombre de Dios y según las leyes que son conforme a su gloria. Hermanos, y eso no se contrapone con lo que dice Efesios 1:3 en adelante. Que Él nos hizo para la alabanza de la gloria de su gracia.
Si Dios nos hizo para algo, es para que seamos alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, la fuente y criterio de toda piedad o devoción, como ustedes quieran llamarle, es Cristo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Justo esta palabra es una de las que Pablo escribió. No pudieron encontrarle su significado al español, pero miren lo que dice el verbo en español. Indiscutiblemente. O sea, que no hay forma de discusión alguna para determinar que Cristo, quien fue manifestado en carne, grande es ese misterio de piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. No importa, hermanos amados, cuán valioso podamos considerar nuestra heredad aquí en la tierra. No importa, cuando la pongamos al lado de Cristo, no tendrán ningún peso. Porque Cristo siempre se levantará en la balanza. De tal forma que si queremos que nuestra vida devocional sea durable, sea consistente y sea sólida, tenemos que traer a Cristo al centro de nuestras vidas. Hay por allí una frase: Cristo vive en mí. Dice el apóstol Pablo que nosotros vivimos en Él. Todo lo contrario, hermano. En Él vivimos, nos movemos, existimos. Porque nosotros vivimos en Él. Debemos traer nuestras vidas en concordancia a la doctrina de Él. ¿Qué dice al principio cuando acusó a los escribas? Les decía en su doctrina: esta es doctrina de Cristo. Y si queremos tener una vida devocional que demore, que sea durable, que sea sólida y que sea estable, Cristo debe ser el centro. Debemos buscarle en la Escritura. Debemos encontrarlo en la Escritura. Si queremos conocerle a Él, tenemos que ir a la Escritura. Pero no quedarnos en la Escritura solamente, sino salir y vivir esa Escritura. No sirve de mucho leer y no hacer, hermano. Lo dice Santiago 1. Sirve casi de mucho leer y no hacer. Porque el que lee y no hace es alguien que se engaña a sí mismo. Ahora, hermanos, quisiera no saturarlos de historia, pero más adelante, en el capítulo sigue, tenemos a Cristo ungido en Betania, ¿no? ¿Lo recuerdan? ¿Quién lo ungió? Bueno, en este caso lo ungió mujer. Capítulo 14, versículo 3 en adelante. Cristo es ungido en Betania. Otro acto de devoción. ¿Por qué? Bueno, solamente de observar las características. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. No hablamos exclusivamente de dinero, hermanos, como lo de la viuda, pero hablamos de qué,
de lo único que poseemos. Ese es el sentido de la devoción. Esta mujer tenía 2 monedas y esta otra tenía solo un perfume de alabastro, de nardo puro de mucho precio, de 100 denarios. Y si ganaban 1 denario al día, era el perfume caro, el salario de 1 año. Los discípulos se molestaron con ella porque dijeron, ese dinero se pudo haber ocupado para ayudar a los pobres. Y los discípulos tenían, hermanos amados, un sentido de devoción humanitaria. Querían ayudar a los pobres. No es así. No debe motivarse el servicio al prójimo primariamente, sino el servicio a Dios. Nuestros dones deben estar a la disposición de Dios, no a la disposición de los hombres. Servimos a los hombres, hermanos, pero en primer lugar a Dios. Un vaso de perfume, lo único que tenía, no había más, lo quebró. Algunos preguntaban cómo es que ella pudo obtener, quizás era una herencia familiar, quizás lo ganó por allí, no sabemos, pero lo dio todo y era muy caro. Y en otro evangelio, en el evangelio según San Juan capítulo 12, 1 a 8, nos dice que ella no solamente lo quebró, sino que ella enjugaba con su cabello los pies. Limpiaba los pies con sus cabellos. Hermanos, ahora, ¿qué nos enseña esto también sobre la devoción? Que la devoción no debe estar enfocado en nuestros dones y gracias. Algunos, el punto de su devoción está en un instrumento. Cuando le quitan ese instrumento, se va. Algunos más, el centro de su devoción está en el ministerio público. Predica muy bien, pero cuando el Señor, una u otra razón, lo quita del ministerio de la predicación, unos más tienen devociones equivocadas. Si el músico pierde las manos, ya desde allí, hermanos, nos damos cuenta que nuestra devoción debe estar centrada en algo eterno, en algo fuera de este mundo, en algo que no podamos perder, en algo que no nos puedan quitar, en algo que podamos poseer hasta el fin y entregarlo todo. La devoción no debe centrarse en mí mismo. Y sobre todo, hermanos amados, hermanos jóvenes, no permitan que censuren su devoción a Dios por otros que son como los escribas, o otros que son como los discípulos. ¿Qué hiciste? Hubiéramos dado ese dinero a los pobres. ¿Ven? Estaban censurando la devoción de la mujer. No podemos permitir eso, hermano. Si tu devoción en Cristo es firme y sólido, no permitas que alguien más venga a decirte que lo que estás haciendo es mucho por Dios, es mucho por su obra. Y eso se escucha mucho en los jóvenes, ¿no? Estás muy joven para servir a Dios. Por allí se acerca un escriba a su oído, estás muy joven para dar todo a Dios. No les hagan caso. No les hagan caso. ¿Por qué? La recompensa de los escribas está muy claro. Estos recibirán mayor acción. Los que no tengan una vida devocional, hermanos, que vivan y no hagan, recibirán una mayor condenación. Eso ya no me toca a mí. Entonces, hay una expresión muy hermosa, hermanos, de un hombre misionero llamado Jim Elliot. No sé si lo conozcan, unos. Hay una película que se llama A Punta de Lanza, está en YouTube, porque este hombre fue misionero en Ecuador y lo atravesaron con una lanza a él y a sus 5 compañeros. Su esposa, después de algunos meses o años, fue a la misma aldea donde eran caníbales. Y después de muchos años ella publicó el diario de Jim Elliot y él escribe una expresión bastante hermosa.
no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Repito, no es un tonto. Varios pudieran decir, hermanos, y me centro a los jóvenes, pudieran decir que lo que están haciendo hoy día, sirviéndole al Señor, es un desperdicio de tiempo, es un desperdicio de vida. No es así. Si estás sirviendo al Señor con todo lo que tienes, dice, no es un tonto el que da lo que no puede conservar. ¿Usted cuánto tiempo le hubiera demorado la moneda a la viuda en sus manos? No lo sabemos, quizás se lo hubiera perdido al salir del templo, del atrio. ¿O cuánto tiempo le pudo haber demorado el perfume de alabastro a esta mujer que ungió a Cristo? No lo sabemos, le pudieron haber robado en el camino, no lo sabemos. Pero ellos lo dieron, ellos dieron todo lo que no podían conservar para ganar lo que no pueden perder. Hermanos, los que estamos en Cristo no podemos perder. Los que estamos invirtiendo en el Señor no podemos perder. Lo que estamos haciendo hoy por Cristo tiene recompensa de vida eterna, ¿no? Eso es lo que escribe el apóstol Pablo, que ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa de la vida presente y de la porvenir. Y dice también, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estoy terminando, hermanos. Hay en realidad un sinfín de devociones. ¿Es así? Cada uno de nosotros tenemos alguna. Los que no han venido a Cristo también. El deporte es su devoción. Conocen todo de los deportes, de los jugadores más emblemáticos de la historia. ¿Cuántos goles? Es impresionante, pero se saben cuántos goles metió cada uno. También tenemos a biólogos que tienen como devoción su estudio y se apasionan aprendiéndose nombres que ni siquiera sabemos pronunciar a la primera. Eso lo saben de memoria. Ellos se saben la familia, el género, el subgénero. ¿Por qué? Porque aman hacer eso, les apasiona hacerlo. No es un trabajo. Han dado su vida hasta el fin para que todo eso por los cuales ellos han encontrado una razón de vivir tenga sentido en sus vidas. Hay un sinfín de devociones, pero no todas, hermanos amados, no todas tienen promesa de vida eterna. No todas traspasan el umbral de la vida a la muerte. Todas estas cosas que poseemos deben estar puestas al servicio del Señor, para que Él los tome en el momento en el que Él quiera, para que Él los ocupe en el momento en el que Él lo necesite. Esa es una vida devocional. Descansa en Cristo y da a Cristo lo que es de Él. Todo está en sus manos. Veces, hermanos, lamentablemente, somos nosotros los reacios. ¿Cuántos jóvenes no hay aquí, hermano? Muchísimos, hay varios. Él es el margen, Él es el límite. Él es el criterio de toda piedad. Entonces, ¿qué no nos podemos de pie? Que el Señor nos permita tener una vida devocional, una vida centrada en Él, una vida dispuesta a Él. Me gustaría entonar un canto, ustedes. Me gustaría que podamos cantarlo con ese sentido con el que se escribió. Que podamos decir, más que un canto, que podamos hacer, hermanos, una declaración, una confesión. Y podamos decirle al Señor en totalidad a ti. Porque eso es lo que busca Dios de nosotros. Una vida
totalmente centrada en Él, sin reservas, sin restricciones. En totalidad a ti. Una vez más. En totalidad a ti. No tengo nada más que una vez más. En totalidad a ti. No tengo nada Tómame en tus brazos.
más que una canción, una realidad.